punto y seguido a la información en Territorio Lince. Comienza la tertulia con Pedro Fernández Villamea. Buenos días, tropa, 9 de la mañana, una horita menos en Canarias, de este miércoles 25 de enero, conversión de San Pablo, arrancamos tertulia. Nos acompañan aquí en el estudio Joaquín Serrano. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. José María Ruiz. José María, buenos días. Muy buenos días. Y tenemos al teléfono a Vicente Montañez. Vicente, muy buenos días desde Valencia. Muy buenos días, saludos fuertes a ti y a todos los contertulios. Tenemos que hablar hoy de números. Ya sabemos que en la vida lo que no son cuentas... ¿Qué son, Vicente? Cuentos, ¿no? Cuentos, ¿no? Y a lo mejor son cuentos los que nos hace Moncloa, porque en teoría tenemos una deuda pública inferior al 100%, leí ayer. ¿Eso, Vicente, te salen a tiras cuentas? Bueno, vamos a ver, ya sabes que hay dos formas de mentir. La primera es mintiendo y la segunda es haciendo estadística, ¿no? Pues esto viene un poco en esa línea. Bueno, vamos a ver, los datos que presentan en cuanto a la deuda pública son simplemente un dato puntual correspondiente a un mes. Si establecemos la media, seguimos por encima del 100% del PIB, y además si hacemos un análisis de la tendencia de la curva, lejos de lo que nos están pretendiendo vender, y es el hecho de que está bajando, la realidad es que no está bajando, seguimos en una línea de endeudamiento ascendente. No obstante, para este año, quiero recordar a nuestros oyentes que preveemos renovar deuda por importe de 170.000 más un incremento entre unos 30 y 40.000 millones de euros. De hecho, Vicente, hay que recordar a nuestros oyentes que incluso parte de la vieja guardia del Partido Popular se reunían el lunes pasado por la tarde. Hablo de María Sangil, Mayor Oreja and Company. Y si algo reclamaban a Génova, bien, es precisamente esa actitud del endeudamiento constante y por sistema, como el modus operandi, como la forma de garantizar este estado del bienestar, ¿no? Mira, vamos a ver, Pedro. Es que además lo que hay que aplicar es la lógica contundente. Sabes que en economía tenemos tendencia a complicar excesivamente los conceptos, pero voy a intentar que todo el mundo lo entienda. Lo que no se puede, imaginaros que hay en una familia normal de cualquiera de nuestros oyentes que se dedicasen a financiar su gasto corriente, es decir, a pagar la luz, el agua, la barra del pan con la tarjeta del crédito. Y que cuando llegara la tarjeta de crédito, el vencimiento al mes siguiente, lo que hicieran es que, pues pidieran un préstamo o hicieran un aplazamiento de ese pago de la tarjeta. Bien, esto es lo que está haciendo el gobierno. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Es decir, lo que estamos es financiando el gasto corriente, el gasto ordinario de las administraciones públicas, lo estamos financiando con deuda. Con lo cual, esa situación de déficit de la administración lo estamos prolongando en el tiempo sin tomar ninguna medida, sin hacer lo que haría cualquier familia, es decir, no se puede gastar más de lo que se ingresa y por tanto voy a equilibrar esta situación. Nosotros lo estamos prolongando en el tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ahora no es excesivamente gravoso, porque con tasas de interés cero, los intereses de la deuda en ocasiones hasta puede ser que nos generen algún tipo de ingreso extraordinario, ¿vale? Pero en el actual marco económico, donde Estados Unidos estamos viendo que está subiendo tipos de interés, donde la renta fija americana está atrayendo gran parte del interés de los inversores, no hay que ser extremadamente listo para pensar, ¿vale?, que o empezamos a pagar más dinero porque alguien nos compre deuda o no nos va a comprar deuda a nadie y por tanto podemos entrar en un default.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los intereses de esa deuda van a subir y que cada vez vamos a pagar más. Si nosotros lo que pagamos, la deuda que tenemos, corresponde al 100% de nuestros ingresos, que me da igual si es el 100% o si hablamos de este mes, estamos hablando del 98, no sé qué, es decir, estamos hablando de muchísimo dinero. Si estamos hablando de que es el 100% del PIB, realmente esa es una cantidad muy difícil de digerir. Quiere decir que toda la riqueza que somos capaces de generar en un año España, ¿de acuerdo? Absolutamente toda, es lo que deben nuestras administraciones públicas. A ver, con este escenario, lo que estamos planteando es, bueno, pues como decía este grupo de gente que comentas, Pedro, es que lo que les estamos dejando a nuestros hijos es déficit y deuda. Y cualquier caso, Vicente, y también ya hablo aquí también la tertulia aquí al estudio, tanto a José María como a Joaquín, parece que va a ser un año en donde se van a hacer muchos números, porque estamos en enero. Hay que ver si el IVA se va a tocar o no, quizá el IVA genérico no, el 21%, pero sí, luego veremos a partir de las 10, que hoy estrenamos sección contigo, con Vicente Montañez, y desglosaremos la factura de la luz, y nos sorprenderemos, ¿verdad, Vicente?, que siendo un bien básico, no se le aplique el IVA reducido, y esto va a seguir siendo así, con lo cual estamos viendo, bueno, pues que Joaquín Costa, su grandísima obra, Oligarquía y Caciquismo, un siglo después sigue funcionando. José María. Esta gente se ha montado un tenderete que les viene muy bien, pues la cantidad de clientes de nuestros políticos que viven de la sopa boba es gigantesco, y controlar eso no es tan sencillo. El nivel de endeudamiento actual es el que tenía España, ¿no? La guerra de Cuba, ese nivel de endeudamiento fue bajando, porque fue bajando progresivamente. Aquí parece que es imposible que el nivel de endeudamiento pueda bajar, porque debe ser, te lo presenta como una especie de efecto estructural que tiene el sistema y que hay que jorobarse con ello, y las medidas que se puedan adoptar, la verdad es que para reducir ese nivel son ridículas, pero sin embargo para explotar al pobre trabajador español, que es el que está soportando todo esto, pues son duras, ¿no? El IVA subirá, pues es más que fácil. Que vaya a subir el IVA o otros impuestos indirectos de manera que se note lo menos posible desde un punto de vista de la propaganda, aunque después nuestros bolsillos se van a sentir igual, pues eso también es más que factible. Joaquín. Sí, es un tema francamente preocupante. Y además a ti Joaquín, por tu profesión como ingeniero, sí, pues de esto sabes, ¿no? Y tenemos que empezar a cuestionarnos por qué en España seguimos, Joaquín, sin hacer uso real de la energía nuclear. ¿Por qué tanto lobby en torno a tal? Ayer hablábamos y me decías, si Suiza, que fíjate que es un país, si por algo destaca, por tener campo y mucha pradera, y puede ser, y mucha agua, y puede ser perfectamente el país que por metro cuadrado, bien, más energía nuclear haga, y que de una u otra manera, pues entiendo que también repercute luego en la factura de la luz. Allí ni se lo cuestionan. Ese fue un poco el planteamiento, se lo comenté a un experto en tecnología nuclear, y dije, pero bueno, en Suiza se plantean la cuestión nuclear, me dice, en absoluto. Dice, ni como en Francia ni como en Alemania, ahí ni se cuestiona ese tema. Claro, me vino a la cabeza el referéndum que hicieron hace poco para pagar una renta y demás, y prefirieron renunciar a eso. Dice, no, nosotros el que quiera comer, que se lo gane. Más o menos vinieron a decir que nada de eso de pagar rentas parásitas. Eso sí es realmente ser europeo. Eso es ser europeo. Sí. Eso es ser europeo, no el europeísmo de pan al hambriento y agua al sediento, que no deja de ser un buenismo, sí, bien, pero que luego en la práctica, bien, pues bueno, lo que yo creo que siempre por algo ha destacado Europa, los que hemos tenido oportunidad de viajar a América y uno llega allí y nos bautizan como el viejo continente, ese viejo continente, ¿por qué destaca? Por haber hecho las cosas bien hace mucho más tiempo que ellos. Es decir, en teoría, somos ejemplo de algo, ¿no? Y luego está viendo pues que como en determinados países de Europa, determinadas cuestiones, eso no se cuestionan, ¿no? El caso es que ayer veía un vídeo de estos que hacen de minuto y medio, 2 minutos, y bueno, pues uno ve pues que han hecho una prueba. Yo quiero pensar que es así, entiendo, no hay que pensar que no sea así, que han sido capaces de dotar de energía a toda la isla del Hierro solo con energías renovables.
la Isla del Hierro, ya no es ninguna broma. Vicente, ¿es viable en España el mundo de las energías? No en el sentido utópico del término de, ¿cómo te puedo decir? Replantar todos los montes de España con antenas eólicas. Entiendo que se podrá o no se podrá, no todo es llegar, ver y vencer. Pero, ¿consideras, Vicente, como experto, que a día de hoy en España la luz, la energía eléctrica, se empieza a convertir en un artículo de lujo? Bueno, vamos a ver, prueba de que se empieza a convertir en un artículo de lujo es que son considerables las cantidades de gente que tiene serias dificultades para poder atender al pago de las facturas. A partir de ahí, es decir, ya no estamos hablando de un bien de acceso público, sino en el momento en el que hay gente que tiene dificultad, en el momento en el que se están produciendo cortes de suministro, ya empezamos a entender que pues si no llega a ser un artículo de lujo, es algo que ya no es accesible para todos. Pero de cualquier modo, si es que el problema que subyace dentro de todo este entramado ya no es solamente el impacto que la electricidad tiene sobre cada uno de los hogares, que ya es importante, sino cómo está impactando todas estas medidas sobre la productividad de nuestras empresas y la capacidad para competir, cómo está impactando en nuestro sector servicios y, en definitiva, como una política carente de cualquier tipo de coherencia, donde pasamos del nuclear no a querer llenar todos nuestros montes de ventiladores de estos y todos nuestros huertos de placas solares en pro de unas ganancias excesivas desde el punto de vista de inversor, a pues cortarlo, pues se nos ha llevado a una situación donde realmente no sabemos muy bien ni dónde estamos ni qué se espera de nosotros. El tema energético es un tema clave, es un tema donde yo estoy esperando todavía ver, como en otros ámbitos de las infraestructuras, inversiones consolidadas dentro de un plan estratégico orientado realmente a posicionar a un país como España, que en principio tiene una grave carencia energética. Bueno, pues ver cómo vamos a dar solución a esto. Yo lo que no entiendo, Vicente, se lo pregunto también, en este caso también a Joaquín, como experto, como ingeniero, también a José María, conocedor del tema, y en cualquier caso a cualquier español por sentido común. ¿Cómo puede ser que desde el 75 en adelante, aquí en España, a efectos de infraestructuras, de pantanos, de energía hidroeléctrica, se haya construido poco o muy poco? Uh-huh. La población haya aumentado, no sé si al doble, pero sí un tercio más. El consumo eléctrico cada vez va más, porque a diferencia de hace 30 años, ahora prácticamente todo es eléctrico, inducción, más luz, más televisiones en casa, aire acondicionados, la calefacción, de una u otra manera, antes pues era gran parte de chimenea como tal, tradicional, ahora ya no. Es decir, no solo es que haya un tercio más de población, sino que ese tercio más de población hace un uso de la luz un tercio superior. La infraestructura sigue siendo más o menos la misma, seguimos tirando única y exclusivamente de energía eléctrica, y España puede presumir de cada 5 días del año, 4, o en determinadas zonas, tener un sol radiante casi 12 horas al día. Entonces, no pues sé si es que... Son los prejuicios, a lo mejor Vicente coincide conmigo, estamos cargados de prejuicios y estamos diciendo que la energía nuclear es una energía peligrosísima, como si hubiese un accidente en Francia, nosotros eso, como tenemos una frontera en los Pirineos, no nos fuese a afectar. Tenemos una Europa plagada de centrales nucleares, y España o Italia, por ejemplo, que también, que dicen que están libres de energía nuclear, tenemos que pagar una factura de electricidad tremenda. ¿Por qué, José María, Enrique, Vicente, Joaquín, perdón, por qué tenemos en el siglo XXI que comprar energía a Francia, Joaquín? Porque no producimos, claro. Es evidente. A ver, el incremento del consumo eléctrico mide el incremento de riqueza industrial, fundamentalmente. Entonces, claro, si la riqueza industrial de España va incrementándose, lo que estás es consumiendo más y no repones. Entonces, creo que lo ha comentado antes Vicente. Dice, ¿cuál es el plan estratégico energético de España? No existe. No existe. No existe. ¿Has renunciado a la nuclear? ¿A cambio de qué? De molinos. Me parece que el molino está subvencionado, lo cual lo estamos pagando todos.
Las nucleares no las estábamos pagando todos. Este es otro de los problemas de la factura, es decir, cuando nosotros vemos que el 57% acaban siendo mal llamados impuestos, ahí hay una serie de cánones fijos que van orientados a financiar todas estas infraestructuras, pues que se han planteado de una forma totalmente desordenada, que no hay un estudio claro de realmente cuál es la proporcionalidad de cada uno de los medios de generación eléctrica que deberíamos de disponer para poder garantizar el suministro con las actuales infraestructuras, no solamente de generación, sino de transporte. Pues en todo esto pues se ha gastado toda una serie de dinero que ahora tenemos que pagar absolutamente entre todos los consumidores. Es que además lo poco que se ha planificado mal, porque los huertos solares venían acompañados de una serie de ayudas y de subvenciones y de paraguas y de protecciones que de la noche a la mañana desaparecieron, lo cual ha generado una cantidad de pleitos de indemnización contra el Estado español, porque vinieron inversores de fuera llamados por esta ceguera. Esto concretamente fue el gobierno Zapatero, y están diciendo: oiga, usted me dijo que invirtiera en estas condiciones y de la noche a la mañana me las ha quitado y yo estoy perdiendo un dineral. Bueno, de hecho, una gran empresa del IBEX, Abengoa, hay que decirlo, tuvo una renta importante de 2000, corrígeme Vicente si me equivoco, pero de 2007 a 2012 más o menos, que fue ese boom en donde todo era renovable y de cada 3 tejados de España 2 tenían que tener placas, otra cosa es que funcionaran o no. Abengoa subió mucho y ahora hemos visto lo que ha pasado y sigue pasando con Abengoa, ¿no? Claro. Entonces, y por eso toda esa falta de planificación, es que al final todo se deriva en una incompetencia política. Es que todo esto tiene un nombre de ministro, un nombre de presidente de gobierno, una ejecución por parte de unos equipos que tienen nombre y apellidos que no salen a la luz pública. Usted va a pagar ahora mismo un dineral por la falta de planificación política de nuestros políticos de hace 10 años aquí, no mucho más, y debería de pedirse responsabilidades a esta gente, al menos morales, ya no puede ser patrimoniales, al menos morales, y al final esto parece como si fuese pues que el gobierno de Rajoy pues ha dispuesto en este momento fastidiarnos a todos. Eso no funciona así. Esto se viene arrastrando por el gobierno de Rajoy, por el gobierno de Zapatero, por una pésima planificación. Sin edie, porque yo creo, José María, Joaquín y Vicente, que de una u otra manera es una política que siempre se ha ido arrastrando en España. La materia energética vamos a no terminar de abordarla en condiciones, porque lo mismo es meterse en un huerto del que muy posiblemente vaya a solucionar cosas, porque yo quiero pensar que realmente sí se sabe cómo abordarlo, al menos lo básico bien hecho. Ahora bien, es luchar contra lobbies, es hablar de cementerios nucleares, pueblito de Cuenca y el Supremo que diga, y si me gusta bien y si no ya veremos, como son jardines que no se quieren meter, porque en el fondo que quieren prolongarse sin edie en el gobierno, pues yo lo dejo estar y ladran, luego cabalgamos. Vicente. Fíjate, perdón un momentito. Fíjate que has hablado del cementerio nuclear de Cuenca. Fue una propuesta del PP y tiraron adelante. Hasta que cambió el gobierno regional, inmediatamente lo paralizó el gobierno de Emiliano Fernández Paje. ¿Con ánimo de? Sí. De bloquear, porque era una decisión política. ¿Qué ha dicho el Supremo? Que dice que las medidas de protección de las personas protegen también a los animales, porque el argumento que habían sacado era un argumento ecológico, diciendo que allí había una charca donde en las migraciones de las aves paraban las aves allí y que había que protegerlas. Dice, bueno, si se protege a las personas, lógicamente se está protegiendo también a las aves. Luego no tiene sentido paralizar una obra para proteger a las aves y no hablar de las personas. Vicente. Sí, yo creo que acaba de dar perfectamente en el clavo y donde viene el problema. Este país adolece de una planificación en determinados recursos o en determinados conceptos estratégicos. Y esta planificación se carece básicamente por el desorden político en el que nos encontramos inmersos, donde al final es absolutamente imposible alinear dentro de criterios técnicos a 4 partidos en el gobierno central, más las correspondientes competencias y lo que tenga que decir el gobierno regional, el ayuntamiento de turno o la diputación de turno. Es decir, con este concepto, con estos intereses tan variopintos y en la gran mayoría de ocasiones orientadas a más al titular de prensa, más al titular de televisión, que realmente al acometer un proyecto de cierto calado con una repercusión plurianual, bueno, pues esto es lo que está originando que aquí no tengamos nada planificado.
en materia fiscal, no tengamos nada planificado en materia de transporte, nada planificado en materia de educación, donde cada 2 o 3 días, bueno, pues nos dedicamos a cambiar la ley de turno en función de quién sea el partido que gobierne, o como no tenemos nada planificado en materia de infraestructuras o en materia de energía. En el fondo, ¿vale? Si os fijáis, lo que falta es esa, podríamos decir, como decían los clásicos, ese sensus patria, ¿no? Ese sentido de Estado, ese sentido de nación, que independientemente de lo que podría ser un interés electoral del partido, toma decisiones sabiendo incluso que pueden ir en contra o incluso una posible pérdida de votos en unas elecciones a corto plazo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, que es que se vive muy bien en Moncloa y se vive muy bien en la oposición. En la oposición se vive mejor. Pero hay algo importantísimo, y en contra del criterio de los técnicos de la administración. Que es a lo que hemos hablado. Siempre yo me acuerdo cuando, bueno, pues a finales, principios de los 60, toda esa época, finales de los 50, ¿no? Terminada ya la guerra de Ifni, toda esa zona, y prácticamente hasta el 75 aproximadamente, cuando las decisiones en España las tomaban de una u otra manera expertos, bien, que bueno, que con todos los matices que queramos, pero en definitiva expertos, pues sí podemos decir que, bueno, pues el plan industrial de España iba más, se creaba, se iba más, y en general creo yo que crear marca y crear industria es de forma paralela crear empleo, con lo cual el crecimiento del país va a más, eso es así. Pero bueno, digamos que de una u otra manera, pues bueno, se sabía que se quería hacer y se hacía. Que la tendencia ahora mismo es justo a la contraria. No solamente que sea cortoplacista, porque las elecciones las tenemos de muy poquito tiempo, y por lo tanto lo que están pensando son los votos de las siguientes y no tanto en el interés del Estado, ¿no? Es que se está diciendo que un líder tiene que acortar su tiempo al frente de una institución, como puede ser el presidente del gobierno, porque eso se considera que es perjudicial, porque viene a generar corrupción. Yo creo que el que está haciendo ese razonamiento tiene conocimiento de la corrupción bien profundo, porque él mismo lo tiene que estar viviendo. Pero creo que en política, sobre todo en política de Estado, tiene que haber una visión general a largo plazo, y esa visión general no se puede ir recortando porque las elecciones se vayan produciendo de corto tiempo en corto tiempo. Y eso es un problema, porque en España todo se ha venido a diseminar, no solamente en 25 instituciones unas solapadas con las otras, aunque en teoría tiene que tener un ámbito geográfico y de competencias muy determinado. Sin embargo, en la práctica eso no sucede. Es que además todas esas administraciones tienen un plazo para poder establecer una estrategia tan exiguo que es imposible poner en orden. Y esto, conforme va pasando el tiempo, va peor. Yo me acuerdo que en su época, bueno, yo era un chavalillo, pero se hablaba de Paco Pantanos, ¿no? Que es que estaba inaugurando pantanos por todas partes y tal. Bueno, con independencia de que Paco Pantanos sea más o menos simpático, que no es lo que estamos aquí, es objeto de discusión, lo cierto es que en España podía haber planes a largo plazo, de tipo industrial, de tipo energético, de tipo educativo. Sin embargo, en la actualidad es que todo lo que se vaya a realizar ahora mismo puede ser disuelto por el gobierno que venga a sustituirse. Y como no existe ese sentido de Estado, sino lo único que existe es un sentido de partido, es un sentido electoral, pues va a ser muy difícil poder solucionar aquí en España cuestiones tan básicas como es la energía. Y por eso no es una cuestión de venir a poner en cuestión lo que es el Estado actual, sino lo que hay que poner en cuestión es a nuestros políticos actuales, ¿no? A los del PP y a los del PSOE, básicamente. Y sobre que todo son también, los José responsables María, de que no se haya podido tener planes estratégicos básicos, como decía Vicente, en cuestiones como puede ser educación o como puede ser energía. La forma de hacer política, Joaquín. Sí, fíjate, que me viene a la cabeza ahora el famoso trasvase del Ebro a Levante. El plan aquel que lo había planteado el PP, que llegó Zapatero, automáticamente cancelado. O sea, todo lo que están diciendo ahora de Trump, que anula las últimas decisiones de Obama o cancela las decisiones de Obama, esta fue una de las que canceló Zapatero, y luego la retirada de las tropas de Irak. Pero bueno, la alternativa que daban y se llenaban las páginas de los periódicos era a base de depuradoras. Dice, a esos periódicos a mí me gustaría que den hoy un informe de cómo están esas depuradoras, si han solucionado el problema de la carestía del agua en Levante. Bueno, ahora no lo dirán porque pues precisamente sí, porque ha llovido, agua les sobra un poco. Y ha nevado bueno, mucho, sí, pero ojo. Pero bien, pero te quiero decir que la alternativa ha sido totalmente nefasta. Esas depuradoras no producen un agua potable, sino que luego hay que a su vez depurarla. Tienen un consumo de energía tremendo,
El Mar Menor, que está muy contaminado, sí, se le echa la culpa a las depuradoras. A las depuradoras, claro, porque eso produce un agua que no es un agua, claro, y eso es lo que está generando una degeneración dentro de lo que es la manga terrible. Y los ecologistas callados. Yo creo que habéis puesto un ejemplo claro donde podemos analizar todos estos puntos que estabais comentando. Efectivamente, el señor Zapatero decide pues cargarse algo que parece bastante lógico, que es la solidaridad entre las distintas cuencas de los ríos a nivel de trasvasar, y de cuencas que puedan ser deficientes, pues se puedan suplir con otras que tienen excedentes. Esto parece que es bastante lógico. Lo único que impacta en esa lógica es que resulta que los señores de Zaragoza, donde pues el agua la verdad es que en los monegros no les servirá para demasiado, deciden que, hombre, pues que ese agua es suya y que no están por la labor de que aquel agua se vaya a Murcia. Y el señor de Murcia dice, hombre, que yo que tengo aquí un campo rico y lo único que no tengo es agua, pues que ya estaría muy bien el disponer de este agua. A partir de ahí se empieza a establecer una guerra política de si es que no lo vas a utilizar para regar, sino que lo vas a utilizar para promocionar el turismo y los campos de golf. Llámese X. En definitiva, lo que tenemos es una pelea entre 17 microestados y que acaban paralizando un plan nacional que parecía, al menos desde el punto de vista técnico, bastante lógico. A partir de ahí, a lo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos, a grandes males, grandes remedios. Como tengo un problema que se llama sequía y carestía en determinadas cuencas, bueno, pues me invento que voy a llenar desalinizadoras. Idea de bombero a lo cual nos tenía bastante acostumbrados el señor Zapatero. Bueno, pues el resultado ha sido que en Levante creo que se montaron 2 desalinizadoras que, por otro lado, están generando mayor problema de contaminación que en realidad pueden prestar en cuanto a servicios de potabilización de agua marina. De hecho, Vicente, cuéntanos... el problema no se ha resuelto. Porque a vosotros, por ejemplo, en Valencia, en el fondo luego tenéis un problema en función de quién os surte, quién es el distribuidor del agua, que puede incluso a tener un encarecimiento al final de mes de 1/3 en función de quién distribuye el agua, ¿verdad? Claro, perfectamente, porque al final... es decir, concretamente en el Levante, el agua acabamos comprándola a determinados canales mayoristas. Así es como funciona en el Levante. Pero que vamos, que te puedes encontrar que estando en la misma calle, el número 2 pague un distribuidor, el 4 pague otro distribuidor, y haciendo el mismo uso de agua en metro cúbico mes, pagues 1/3 más. Efectivamente. Y además no existe una... Eso en España en el siglo XXI, para poder contratar con cualquier otro. Es decir, tu ayuntamiento pactó en determinado día una concesión o una sociedad mixta con determinado grupo gestor de infraestructuras de aguas, y esto es lo que te ha tocado. Y te encuentras casos, yo os puedo contar además un caso anecdótico, y es que, por ejemplo, mi vecino llena la piscina con mi manguera, ¿vale? Porque concretamente a él le cuesta un 30% más el agua. Imaginaros, estamos hablando de una pared contigua, donde la única diferencia es que él pertenece a una compañía distribuidora y yo pertenezco a otra, y por el mero hecho de caer donde has caído hay un diferencial de un 30%. Te dejará bañarte, por lo menos, ¿no? Sí, hombre, seguro que sí. Para que veamos hasta dónde que son cosas que, aunque nos lo tomamos como nos lo tomamos, es alucinante. Pero que en el siglo XXI en España dependa de vivir en el número 2 o en el 4, que nos separa un muro, y que en función de quién distribuye el agua, haciendo el mismo uso metro cúbico mes, pase de pagar 100 euros al mes a pagar 150 por el mismo uso, bien, pues volvemos a lo mismo: oligarquía y caciquismo, el poder de unos pocos. Pero Pedro, es que esto pasa exactamente igual con el impuesto de transmisiones patrimoniales, o pasa directamente con la obtención de una licencia o con los requisitos para la apertura de un local de pública en concurrencia, o pasa prácticamente como todo. Es decir, no nos queremos dar cuenta, pero y vuelvo un poco al primer tema que estábamos hablando. Es decir, uno de los grandes problemas por los cuales nuestra administración es tan inoperativa y esa inoperancia lo que hace es que sea costosa, y hablo desde el punto de vista de coste puro y duro, es la gran dispersión de normativas, legislaciones de ámbito local, municipal, autonómico. Es decir, y esto lleva a disparates como los del agua que estábamos comentando,
Ojo que con la luz también sucede algo parecido, o simplemente el hecho de que tú, a la hora de que fallezca un familiar, pues dependiendo de dónde fallezca y de cuál sea tu disponibilidad económica, vas a tener que donar la herencia o vas a poder acceder a ella. Por ejemplo. Bueno, de hecho hay gente, José María nos lo puede decir, que para evitar el impuesto de sucesiones, que en Madrid, por ejemplo, está muy poco gravado, pero en cambio en otras comunidades sí, pues intentan que al final, en lugar del fallecimiento del finado, intenten que sea Madrid, o en la frontera con Madrid, en Torrelaguna, en la ambulancia, pero en Torrelaguna, para que conste empadronar a la gente. Es decir, que luego al final el mismo Estado autonómico queda a pie, a fraudes de ley. No, claro. A fraudes de ley, porque la gente lo que no quiere es decir, oye, es que por haber estado empadronado, pongo un ejemplo, a 3 kilómetros de Torrelaguna, que no es Madrid, pues digo, hijo, pues me empadrono en Torrelaguna, es Madrid, y tributo un 0,1, ¿no? de sucesiones y andando. Pero es que lo gracioso del Estado actual, por ejemplo, el Estado de Autonomías, es que hay que descentralizar el Estado. Con la descentralización del Estado se descentraliza también determinados impuestos, pero después cada uno de ellos pone una normativa distinta, entonces entran en competencia entre ellos, entonces ya eso no les gusta, pero el gasto sí es mío, el gasto yo decido cómo gasto, pero lo que vengo a ingresar tú lo tienes que igualar conmigo, porque si no se crean diferencias entre las comunidades autónomas. Es decir, habéis creado un Estado demencial, porque esto es un Estado demencial, con las consecuencias, por ejemplo, en sucesiones. Claro, en Andalucía, si tú estás subvencionando los iPad en un colegio, en los colegios públicos, eso vale una pasta gansa. Entonces tienes que sacarlo de algún lado. Entonces, en Madrid eso no se está haciendo, o en Cataluña, por ejemplo, no se está realizando, y claro, pues el gasto en ese aspecto educativo pues es menor. Entonces, como necesitas incrementar los impuestos para poder hacer frente a ello, entonces estás diciendo, no, que en Madrid y en Cataluña también se haga, que se incrementen también esos impuestos, porque si no, se crearía un agravio comparativo que a mí me perjudica. Lo que tienes que hacer es racionalizar el gasto, ponerle un poco al gasto un poquito de cerebro. Que en Cataluña, he puesto el ejemplo de los iPads de Andalucía, pero en Cataluña también lo mismo, que no se gastan el dinero de los iPads, pero se gastan en otras chorradas, ¿no? Y al final la gente se fija en Madrid, que Madrid, la verdad, desde un punto de vista impositivo, tiene una ventaja porque es cierto, cobra lo que cobra, pero también tiene muchos ingresos porque hay muchísimo funcionario aquí. Es decir, el Estado saca, pero también mete mucho dinero a través de esos salarios de funcionario. Pero lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido mucho mejor gestionada, y de manera que el gasto de la comunidad es, digamos, razonable, de manera que la Comunidad de Madrid puede ser una de las que más aporte al Estado ahora mismo desde un punto de vista impositivo, y es la que de los menos con relación a su Producto Interior Bruto cuesta al Estado. Eso es porque se ha llevado de una forma racional. Pero lo cierto es que buena parte de la España, empezando por Andalucía, por Valencia, que esto no es una cuestión de partido, que en Valencia ha estado el PP ahí gobernando, pues claro, se han generado unas bolsas de deudas absolutamente terribles por el gasto. Entonces, al final, ver a todos estos cómo se están peleando ahora mismo, porque si hay que subir o hay que racionalizar o hay que normalizar los impuestos que se vayan a recaudar en España, pues eso me parece un acto de cinismo, un acto de hipocresía de tal calibre. Es algo que debería de plantearse, pero claro, al más alto nivel, si no es necesario, para que este país salga adelante, volver otra vez a repensar cuál es nuestra forma política, la primera, de guiar España, que no es un problema que tengamos en Cataluña de una forma puntual, es que España se va al garete porque en todas partes hace agua. Al final, si os fijáis, no hemos sabido descentralizar, y después de, bueno, pues casi 40 años, ¿no?, de un sistema descentralizado, al final, ¿cuál es el resumen? ¿Qué hemos conseguido? Regiones más ricas y regiones más pobres. Hemos, en vez de establecer un parámetro común, hemos, como estaba comentando ahora mismo José María, el decir, bueno, pues en Madrid de una u otra manera casi te viene mejor empadronarte en Madrid para morir en Madrid a efectos de las sucesiones que irte a otra provincia. Es decir, qué pena que lo que en teoría, y digo en teoría, debería estar previsto para generar una riqueza común y, digamos, fundamentar esa clase media, que de una u otra manera es la que genera y la que establece un Estado moderno, bien, al final, ¿qué se ha conseguido? Que estemos hablando de comunidades ricas y comunidades pobres, de comunidades mejores y de comunidades peores, después de apenas 40 años, que no es nada a efectos de historia, y después de 40 años... Con lo cual, volvemos al planteamiento del principio. ¿Cuál es el plan estratégico a largo plazo? Ninguno. Ni lo va a haber. Si hicieron las autonomías pensando eso, es decir, efectivamente que Andalucía estaba retrasada, Extremadura que estaba atrasada respecto a algunas regiones, y ahí siguen exactamente igual, después de 40 años. Entonces, ¿qué años hace falta? Sí, la pregunta que yo me hago sería, bueno, vamos a ver, ¿qué ventaja para el ciudadano tiene
este gobierno descentralizado. Porque yo hay una cosa que sí que tengo muy clara, y creo que a través de este medio ya lo he lanzado más de una vez, y es cuál es el coste que nos representa el tener estos 17 gobiernos descentralizados. Es decir, el coste administrativo, cuánto nos suponen todos los políticos adscritos, más todas las infraestructuras, y saco de ahí todo lo que serían los costes operativos y los costes de personal. Y estamos hablando de 84.200 millones de euros todos los años. Es decir, con esta cantidad teníamos cuadrado el déficit público, teníamos aseguradas las pensiones de nuestros mayores, sin lugar a dudas, y todavía nos quedaría dinero para amortizar no solamente intereses de deuda, que es lo que nos impacta en el déficit, sino amortizar capital de deuda y poder ir reduciéndolo. Entonces, a cambio de esta cantidad tan brutal de dinero, ¿cuál es la ventaja que obtiene el ciudadano? No la del político, que ya me la puedo imaginar, sino la del ciudadano de a pie. ¿Qué ventaja le aporta? No, a día de hoy, al revés, de una u otra manera, a ver cómo está siendo continuamente conejillo de indias, y al final, de una u otra manera, ayer me acuerdo viendo un debate de estos de los 30.000 que hay a partir de las 10 de la noche en las 30.000 cadenas que hay de pago, de semipago y de medio pago. Hay una persona que con cierto criterio, no recuerdan a quién, decía: señores, vamos a empezar a hacer números ya de una vez, porque ahora que se está poniendo de moda muchos economistas, Vicente, que ya son economistas de partido y que van a un partido y que incluso ya les prohíben salir en los medios, véase el economista de Ferraz, que le ha prohibido salir en La Sexta los sábados por la noche para evitar, bueno, pues no des muchas pautas de, bueno, pues estamos viendo, como decía, que este año sí va a ser de mucho número, como no va a haber elecciones en teoría en España, pues la gente se sienta y digo, vamos a hacer números. Y ayer, lo que os decía, escuchaba un tertuliano próximo a Génova, pero bueno, de una u otra manera, pues parece que por la fuerza de hechos, algo más objetivo, que decía: si ahora mismo tenemos 9 millones de pensionistas y sabemos que para 2025 pueden ser 12 tranquilamente, y trabaja la gente que trabaja, y quien trabaja cobra lo que cobra, luego cotiza lo que cotiza, vamos a tener que empezar a asumir que o se suben impuestos o este estado del bienestar es absolutamente, numéricamente hablando, imposible de mantener. O se mata a pensionistas. Es otra opción. No, perdona, o empezamos a matar la carga de estructura de este estado. Pero eso ya es para nota, Vicente, y sabemos quienes de una u otra manera somos objetivos y tenemos formación y algo de información, que eso es pedirle peras al olmo, porque insisto, es tomar decisiones, es querer podar el árbol, y podar el árbol conlleva también el que hacer daño, y no van a querer hacerlo. Entonces hay que empezar a asumir que para determinados bienes, como por ejemplo ya de hecho pasa con la luz, no se va a aplicar nunca un IVA reducido, pero que es que incluso vamos a tener que empezar a asumir que en determinados bienes que sí se aplica parcialmente un IVA reducido, se vaya a dejar de aplicar. En definitiva, que el coste medio de lo básico se incremente un tercio para que ese tercio se aplica a ese tercio más de pensionistas que vamos a tener. Sí que son cuentas. Pero es que Pedro, permíteme que discrepe. Es que yo no discrepo en lo que dices, que desde luego es claramente el planteamiento que están haciendo, pero yo discrepo absolutamente en la aplicación de esas medidas. Y discrepo en 3 líneas. Primera, porque me parece una auténtica aberración, tremendamente insolidario, y que además ataca a los más débiles. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a ver, que nos estemos cuestionando el estado del bienestar, que nos estemos cuestionando la sanidad para ir a un copago, que estemos cuestionando la educación, que es el porvenir de las generaciones futuras, y que nos estemos cuestionando si le vamos a reducir la paga extra a nuestros mayores por el mero hecho de que no queramos coger el toro por los cuernos y plantearnos que desde luego lo que no nos podemos permitir es una estructura administrativa de un gobierno que a lo único que los beneficia es a los propios políticos, me parece ya de entrada insolidaria. Pero voy más allá, es decir, si al final decidimos que así sea, vamos a tener que empezar a pagar todos. Y en este país solamente pagan aquellos que obtienen rendimientos del trabajo o rendimientos de la actividad empresarial. Pero nos estamos olvidando de los rendimientos del capital en la gran mayoría de los casos. Y es más, yo con el tema de la seguridad social
y digo yo, cuando hay una corriente de opinión importante en esta línea, es que pensamos que el sostenimiento de las pensiones debería de realizarse vía un tributo sobre los capitales y no sobre las rentas del trabajo. Eso sería lo suyo, pero... Porque tú no vas a poder generar dinero si la gente se te muere de hambre. Claro, porque tú no vas a obtener rentas del capital si la gente no tiene posibilidad de estar jubilada y de tener un estado del bienestar. Sería lo suyo, pero ya se requiere voluntad política. José María. Sí, en el momento que vienes a hablar de impuestos y sobre todo impuestos que vienen a gravar el capital, claro, estas son políticas que realmente deberían de ser adoptadas por toda Europa, ¿no? Porque el capital, si no conoce patria y es absolutamente egoísta, es precisamente, o sea, si hay alguien que no conoce patria y sea egoísta, es precisamente el capital, ¿no? Son políticas que tendría que ser aplicadas a toda Europa, que el problema que tiene España, no la medida que lo estamos sufriendo, porque España ha habido una desindustrialización, una natalidad bajísima y por lo tanto un aumento de población vegetativa negativo, y eso va a ocasionar un serio problema, porque si España tuviese un crecimiento tecnológico industrial en paralelo a una bajada de esa natalidad, podríamos estar obteniendo los recursos para mantener el estado de bienestar en un futuro. Pero claro, eso no ocurre en España ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, lo que tú estás diciendo yo lo suscribo, porque a mí me parece indignante, como ciudadano que soy, me parece indignante que si yo quiero vender mi casa, que ese ha sido el ahorro y el trabajo de toda mi vida, que lo tengo ahí metido, ¿no? O yo me muero y esto tiene que pasar a mis hijos, me tengan que grabar con unos impuestos fantásticos, y sin embargo, el lugar donde se especula, porque no se crea ni se produce nada, sino solamente se especula, que son las bolsas, se vengan a hacer transacciones comerciales inmensas y no se le grave ni con un solo euro todas esas transmisiones. Es que eso, a mí, o sea, es decir, está el trabajador o el empresario, o digamos lo que vosotros denomináis las clases medias, ¿no? El pueblo trabajador, tanto si es por autotrabajo como si es por cuenta ajena, pero en realidad es el pueblo trabajador. Esas personas tienen que estar soportando impuestos gravísimos para cualquier actividad que vengan a realizar, sobre todo transmisiones, y sin embargo, cuando estás hablando del gran capital y estás hablando además de una actividad puramente especulativa, no hay un solo impuesto. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si se pone en España, arruinamos las bolsas españolas, la gente se iría a otro lugar. Eso tendría que ser una decisión que se tomara a nivel europeo, porque es la única forma de poder garantizar el estado de bienestar en un futuro, que los capitales también queden grabados. Aparte, naturalmente, que yo lo suscribo totalmente con Vicente, el que tenemos una estructura administrativa que es impresionante. Es que en el año 1975, y las cosas hay que ponerle su nombre y apellidos, porque es un dato, porque es un dato. Cuando se muere Franco, había 600.000 funcionarios en España. Ahora mismo hay 2.400.000, quiero recordar. Es decir, nos han multiplicado por 6. Cuando la población española, si ha crecido una cuarta parte, que no creo que haya crecido una cuarta parte cuando se murió Franco, es decir, 600.000, una cuarta parte, 150.000, podríamos estar ahora mismo soportando 800.000 funcionarios, 900.000 funcionarios. Pero ¿hacía falta tener tantos funcionarios para que funcione el estado de bienestar? Yo creo que francamente no. Lo que tendría que haberse incrementado el rendimiento del funcionario, que debidamente motivado, estoy convencido de que el funcionario español podría haber trabajado perfectamente con muchos menos personal que se tiene ahora mismo, y el Estado haber prestado todos los servicios que fuesen necesarios, y sin embargo se ha incrementado esta bola, y se ha incrementado esta bola en interés de los políticos. A mí no me cabe la menor duda. Dejadme que haga una pausa, y después de la pausa abordamos, José María, Joaquín y Vicente, un aspecto importante estos últimos minutos de la tertulia, que aunque vayamos un poquito podríamos decir, a la doctrina en general que hay detrás de todo ello, pero hasta qué punto el mundo del liberalismo en el que vivimos, hablo económico, en donde todo vale, haga que efectivamente se grave las rentas y no se grave la especulación. ¿Hasta qué punto podemos vivir siempre viviendo en la continua inflar la burbuja y no vivir sobre lo que realmente vale, que es en el fondo el rendimiento, las rentas, el capital? Hacemos una pausa, Vicente, y abordamos este tema. Entramos contigo. ¿Hasta qué punto, a día de hoy, en el siglo XXI, este liberalismo económico es el camino a seguir, o hay que empezar a cuestionarse, bien, los principios famosos de Stuart Mill y de Adam Smith, de la oferta y la demanda? Pausa y abordamos. Restaurante Cuiña. En la calle del Marqués de Pico Velasco 45, semiesquina con Arturo Soria, te ofrece cocina de lujo, mano casera y precio moderado.
en horario ininterrumpido desde las 10 de la mañana y en una zona donde aparcar no es un problema. Ven a conocernos y a degustar nuestra variada carta y nuestras excelentes raciones, atendido por un magnífico equipo de profesionales y bajo la dirección de don Manuel Nieto. Haz tu reserva ahora mismo en el 91 408 2681. 91 408 2681. Restaurante Cuiña. Ya nos contarás. ¿Necesita ayuda con la limpieza del hogar o con la preparación de los menús diarios? En San Camilo Ayuda a Domicilio somos expertos en cuidar de usted y de su hogar. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano. La pérdida de movilidad, total o parcial, no debe impedirle disfrutar de la comodidad de su hogar. En Adapta Life no reformamos, adaptamos su vivienda a estas nuevas necesidades. Reemplazar la bañera por el plato de ducha, reducir la altura de los muebles de cocina, ampliar los pasos de puerta o elevar los enchufes de toda su casa. Llámenos al 911-697-997. Le asesoraremos para encontrar la mejor solución para su caso. Adapta Life 911-697-997. Su comodidad a mano. Atención, ¿tienes cláusula suelo en tu hipoteca? Según la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ahora puedes recuperar todo el dinero pagado de más desde el inicio del préstamo. En Bufete Rosales te calculamos la cantidad. Llama ahora y pide cita gratis en el 91 550 15 15 o en bufeterosales.es. No firmes ningún acuerdo con tu banco antes de informarte de tus derechos. bufeterosales.es o 91 550 15 15. Hola, me llamo Alfonso Arteseros. He venido durante los últimos 40 años de mi vida recopilando información y archivos fílmicos de cualquier rincón del mundo relacionados con la historia reciente de España, y he tenido la suerte y el honor de haber entrevistado a más de 7.000 personajes, muchos de los cuales ya nos han dejado, que han sido los protagonistas de los hechos de nuestra historia, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengo un volumen de trabajo muy grande en soporte DVD y quiero que ustedes lo puedan adquirir a través de Cadena Ibérica, llamando al teléfono 91-331-1813. Podrán recibir una amplia información. Muchísimas gracias. Alfonso Arteseros, su hombre de los recuerdos. Tropa, aquí seguimos, 12 minutitos para las 10 de la mañana, una horita menos en Canarias. Vemos cómo está el sistema y ahora queremos ver por qué. ¿Cuál es el fundamento de este sistema? Es decir, ese liberalismo económico en virtud del cual parece que todo vale. Comentábamos ahora aquí durante la pausa, Joaquín y José María, comentábamos, bueno, el decir, señores, el estado del bienestar es que una persona de 30 y tantos años, con un trabajo, una persona trabajadora, normal, que quiera acceder a una casa, los números que se hagan es, lo pagas a 40 años y aun siendo trabajador, y que te avalen tus padres. Unos padres que llevan 50 años trabajando y que si a mí, propietario de la vivienda y en este caso valedor del préstamo, me vienen mal dadas, pero no porque yo sea un vago, ojo, sino porque vienen mal dadas al sistema y como consecuencia de ello caigo yo porque cae el sistema, se tengan que ir para adelante, en este caso con mis padres, que me han avalado y que de una u otra manera lo que han hecho toda su vida es trabajar y remar. Y yo os pregunto, ¿eso es el nuevo estado del bienestar? ¿Todo vale, Vicente?
Bueno, vamos a ver. De entrada lo que tú dices es ni más ni menos que la realidad de lo que está sucediendo y de lo que se ha llevado a cabo. Y es básicamente, pues una legislación en esta materia, pues no acorde a los tiempos que corren. Esto moralmente no debería de ser así, aunque legalmente es así. Y digo que no debería de ser por dos motivos. Uno, porque prácticamente es imposible asegurar que no vengan mal dadas a lo largo de 40 años. Y dos, y más importante, es cuando hemos financiado todos los españoles con 54.000 millones de euros que ya se nos ha dicho que no vamos a recuperar, que fue el diferencial entre la venta de los activos y el coste total que nos supuso el rescate bancario que se llevó a cabo al inicio de la anterior legislatura del Partido Popular. No parece muy moral que nosotros acabemos rescatando a las entidades financieras tras una mala gestión y una continuada mala praxis, como se está demostrando con el tema de las cláusulas suelo o con otra serie de temas que tienen pendientes en estos momentos de resolución judicial, y por contra se esté abocando prácticamente a la indigencia a una gran parte de esta sociedad, pues que en un momento dado, fruto de una situación, pues no pudo hacer frente al pago de su hipoteca. Pero es que además el tema va mucho más allá, Pedro. Es que en estos momentos en la Unión Europea ya se está planteando el hecho de que las entidades financieras puedan ejecutar las hipotecas en el momento en el que se produzca el primer impago de la primera letra. Es decir, aquí parece que hay una doble vara de medir, la que se aplica a los bancos, como por ejemplo el tema, que me imagino que igual tendremos ocasión también de hablar de... Luego ya en tu sección que hoy estrenamos, Vicente, vamos a hablar, que te veo venir, por el famoso tema de, a partir de hoy, se pueden ya reclamar las famosas cláusulas suelo. Claro, ¿bien? Es decir... Hablaremos el tema para que luego abordaremos, de hecho podemos abordarlo ahora, ¿no? Cómo ha funcionado y cómo funciona realmente, Pedro, el sistema hipotecario español. Sí, cómo hemos corrido para regular este tema porque políticamente le aprieta al gobierno, pero sin embargo, como seguimos teniendo enquistado el tema de las preferentes en este país, que es la mayor atrocidad que se ha cometido. Fijaos cómo es, para que veáis qué importante es jugar con la información y salir en los medios. Ya estaba el domingo a las 9:30 de la noche en La Sexta de Guindos dando explicaciones y justificando qué bien funcionamos, porque en el Consejo de Ministros del viernes pasado hemos aprobado un real decreto en virtud del cual la población, que vivimos por y para el pueblo, claro, tiene 3 meses para reclamar las cláusulas suelo, y así evitamos saturar los juzgados. Y eso se aprueba el viernes, y el domingo a las 9:30 ya estaba en La Sexta, bien, en El Objetivo, intentando justificar qué bien gobernamos. Y como que está comentando Vicente, sin embargo, es decir, señores, que el gobernar bien, cuando uno gobierna y gobierna bien, no presume de ello. Cuando uno presume de algo es porque en el fondo tiene cierto remordimiento de decir, no lo he hecho bien, tengo que justificar que ahora parece que me preocupo al menos. Joaquín. Sí, hay un viejo refrán español que dice, dime de qué presumes, te diré de qué careces. Y aquí parece que se cumple perfectamente. Entonces, por eso digo que es la maquinaria de los partidos la que automáticamente sabe cómo generar esa opinión de cara a, vamos a mantener tranquilitos al personal, tengamos un 2017 tranquilo, no vaya a ser que se menee el tema y en el 18, invierno del 18, primavera del 18, tengamos que convocar al personal a los colegios electorales y pueda presumir que durante el 17 todo el mundo ha cobrado sus 3.000, 4.000 euros, 5.000 de cláusula suelo sobre una hipoteca en torno a 150.000 euros, los tengo tranquilos, que al final eso es cuota electoral y eso me garantiza, porque son números, eso me garantiza 150 escaños que con los 30 más menos de Ciudadanos suman más de 176, hago y deshago, ladran, luego cabalgamos. Vicente. Es que poco que añadir, yo creo que la acabas Pedro de clavar perfectamente. Esta es la foto, así es como se está gobernando, y esto desgraciadamente con la aritmética política con la que nos encontramos va a ser la tónica general a lo largo de esta legislatura. Es y además que se les ve, Vicente, mira, perdona que te interrumpa, cuando me gusta a mí mucho ver entrevistas para ver el gusanillo del periodista, bien,
y por otro lado ver el entrevistado cómo intenta salir, ¿no? Y si yo os invito a que veáis la entrevista del domingo, que también hay que reconocer que Ana Pastor, bueno, pues es lista, sabe hacer entrevistas, quizá otro género, no lo sé, pero la entrevista sabe apretar sin dejar marca, y de una u otra manera le hace a De Guindos que presuma para que luego se avergüence de presumir tanto. Bien, ¿por qué? Porque sabe que es una responsabilidad muy grande, que aproximadamente, que es que se dice pronto, si de cada 10 hipotecas concedidas se entiende que cláusulas suelos hay en torno a un 70-80% de las concedidas de 2007 aproximadamente a 2012, es mucha gente, es decir, millones que van a reclamar, y que eso salga bien en apenas 3 meses no solo es un reto, es que creo que no va a ser viable, porque los bancos no tienen maquinaria, creo yo, logística para de un día para otro empezar a dar 3.000-4.000 euros por hipoteca concedida de cada 10, 8 de 2007 a 2013. No lo veo. Yo ahí discrepo. Tienen capacidad técnica suficiente para hacer eso y voluntad, más. Vicente. Pero voluntad no tienen ninguna. Amigo, yo no sé si a Botín le venga bien o no. Los números, hablo en este caso, por ejemplo, del Santander, bien, si a Ana Botín le venga bien o no hacer números cuando se acaba de fusionar con Banesto, cuando ha hecho una refusión, en este caso de empleados importante, ha reducido muchas sucursales. Aquí me parece a mí que hay varios factores. Lo primero es la rapiña de los bancos españoles. Yo no sé porque la verdad es que no tengo conocimiento de lo que puede suceder en Europa, pero aquí ha sido impresionante. Es que lo que ha sucedido con Bankia y las preferentes, como decías tú antes, esto tenía que haber terminado con medio consejo de administración o con el consejo de administración entero metido en prisión, porque eso es una vergüenza. Es una vergüenza peor que lo de las Black, que aquí estamos todos distraídos por los 5 millones o 10 millones que dispondrían con las tarjetas Black, estos señores que son unos sinvergüenzas, no me cabe la menor duda, pero las preferentes que estamos hablando de miles de millones. Eso por un lado. En segundo lugar, me llama más poderosamente la atención la falta de eficacia de nuestro organismo regulador del sistema bancario, que pasa por el Banco de España y bueno, y también por el Ministerio de Hacienda, pero el Banco de España. Estos señores no han dicho nada absolutamente hasta que todo esto ha saltado, y no ha saltado en España, que luego viene la tercera parte, vaya tribunales. Hemos tenido que ir a Europa para que Europa reconociera no solamente que lo de las cláusulas suelos era una barbaridad, sino que tenía que devolverse todo el dinero, porque aquí en España lo máximo que se consiguió del Supremo es que dijese eso no puede ser, pero no tiene carácter retroactivo, lo cual pues deja al consumidor prácticamente desvalido. Tienes que estar rogando porque vengan terceros a solucionarnos los problemas a los ciudadanos españoles, porque nuestras instituciones de luego están muy lejos de hacerla. Claro, eso es una desmoralización impresionante. Ahora, ¿cómo se soluciona? Entonces, claro, en la Plaza Castilla, después del caos que ha habido, que no ha sido un caos, pero sí ha provocado unos retrasos fantásticos en los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid por las preferentes. Claro, eso se puede repetir en toda España, porque ya no son los madrileños de Bankia que han sufrido esas preferentes perpetuas, que es una barbaridad de tal calibre que no haya terminado de la cárcel, pues es una estafa. Las preferentes perpetuas de Bankia, eso es una estafa. Es un tipo penal del 247 del Código Penal. Vamos, clarísimo, pero no se han atrevido a meterlo, pero lo de las cláusulas suelos ya no es Madrid. La cláusula suelo es toda España, y los juzgados de pronto se pueden encontrar con miles de demandas que no van a poder articular y que además curiosamente puede suceder lo mismo que ha pasado con Bankia, que es que el banco no enmienda la plana, porque no se la enmienda, y sostiene todos los pleitos, aunque los pierde. Es que es increíble. La maquinaria de la justicia vale una pasta al ciudadano español. No solamente ya que le valga un dineral a Bankia, que tiene que estar pagando costas. Es que hay juez, hay secretaria judicial, hay una cantidad de gente que tiene que intervenir para que de una forma sistemática Bankia vaya perdiendo todos sus pleitos. Y todo aquel que tiene preferentes perpetuas en cualquier entidad, que yo creo que es Bankia la única que lo ha hecho, pero hay también otros sistemas de preferentes no perpetuas, pero que también están siendo recortadas por los tribunales, que sistemáticamente la pierden y sin embargo sistemáticamente mantienen los pleitos en los juzgados. Claro, el gobierno tiene que preverlo, porque los cientos de juzgados que hay en España no pueden quedar paralizados por ello. Pero ahora vamos a ver la solución que se da. Y la solución, que es una solución así, en plan amistoso, si el banco quisiera llegar a algún tipo de solución rápida y amistosa, yo coincido con Vicente, que podrían articularlo de una forma muy rápida, porque es que el banco tiene todos los números. El banco sabe perfectamente cuánto dinero le ha soplado a cada uno de sus clientes, y lo único que tendría que hacer es, mire, el director de la sucursal, hago un cálculo rápido.
Es que se te lo da el ordenador. Yo te he cobrado a ti un 1% de más, un 2% de más por la cara desde el año 2009 hasta ahora. Estos son 4.000 euros, te lo ingreso en tu cuenta. Eso es muy fácil. No, ahora se crea un sistema paralelo de arbitraje donde se va, que es una cosa novedosa, donde se va a generar el caos, donde el ciudadano va a empezar a ir de una oficina a otra porque la gente no le va a atender en condiciones, donde se va a crear una frustración terrible. Al final terminaremos también los tribunales. Es que a mí la chapuza esta que se está realizando de que ahora vamos a crear un sistema de arbitraje rápido, bueno, no se lo cree él, no se lo creen ellos ni jartado de vino, ¿no? Entonces al final la sinvergonzonería vemos cómo se va perpetuando, y entre otros motivos, como antes hemos estado dibujando, porque es que los políticos españoles no son capaces de abordar problemas estratégicos con eficacia, porque todo es a cortísimo plazo, y lo único que le interesa al señor de Guindos es decir que está todo controlado y poder ir a los foros públicos correspondientes. No, hemos creado un sistema que esto va a ser la repera, y yo preveo que el pobre consumidor va a tener que seguir sufriendo una barbaridad para poder conseguir que se le devuelvan estas cantidades que han sido, porque eso ha sido un latrocinio, han sido realmente robadas. Y hay otro detalle que es que yo creo que no se está comentando, y es que si a ese pobre consumidor se le abonan ahora 15.000 euros, dice, ahí está el señor Montoro esperándole para la declaración de la renta del año siguiente, porque claro, esos 15.000 euros van a ser ingresos en su cuenta, y diciendo, claro, y ahí estará esperando él, y eso no lo está pensando la gente tampoco. No, pero es que además eso que comentas es todavía doblemente perverso. Es decir, bueno, yo es que al señor de Guindos, digo, al señor Montoro le tengo mucho cariño. Vamos a ver. Me parece muy bien que si ha habido una deducción sobre vivienda habitual, eso se retrotraiga en la cuantía en la que se ha excedido el pago. Donde no vamos a estar jamás de acuerdo, y donde además me parece que es una columpiada del Ministerio impresionante, es en los intereses de demora. Vamos a ver, es que el señor de Guindos todavía no se ha enterado que el interés de demora es una indemnización por un retraso en el pago, y que por tanto no es un incremento patrimonial. Todavía no se ha enterado, es una indemnización, y en este país, por mucho que le pese a este señor, este tipo de indemnizaciones están exentos de tributación. Así debería ser, pero yo creo que hay más de un inspector y de dos que te van a decir que eso hay que pagar. Claro, y vete al tribunal, y el ciudadano tiene que ir al tribunal, y gástate dinero en abogados, y ya veremos qué es lo que pasa, y se han ahorrado un dineral. Porque claro, no son cuantías muy importantes. Si a mí esto que me puede suponer a mí personalmente, 3.000 euros a lo mejor, que son, bueno, oye, que son unas vacaciones en condiciones, o la letra del coche durante un cierto tiempo, pero por 3.000 euros voy a ir a un abogado para que me ponga una demanda. Ellos saben perfectamente que tanto en las cláusulas suelo, por eso lo entorpecen, como en las reclamaciones contra Hacienda, al final la gente dice, bueno, venga, pues pago y se acabó. Claro. Pero sumando 1.000, 1 millón, 10 millones de españoles, es un dineral que se ahorra el Estado, y es un dineral que se ahorran los bancos. Y es que es tan vergonzoso el asunto. Oligarquía y caciquismo. Joaquín Costa, año 1907. Resumes eso al final. Estás viendo que el modus operandi de unos años antes de la Semana Trágica de Barcelona, bien, donde gobernaba un Alfonso XIII, estamos viendo cómo en el fondo sigue habiendo esos intereses creados, que lo hemos visto en esta hora de tertulia, hemos hablado de la luz, y estamos viendo que en el fondo, lo vamos a ver ahora con Vicente en esta economía doméstica, economía para todos, vamos a desglosar una factura en donde realmente el consumo real de luz puede ser en torno a un 25, un 30%, y el resto es lo que el sistema quiere que sea, punto. Eso en la luz. En el agua, estamos viendo que si vives en el número 2 de la misma calle y vives en el número 4 haciendo un uso de agua por metro cúbico mes igual, puedes pagar un tercio más en función de quién distribuye el agua. Otro artículo de lujo. El agua, siglo XXI, la luz en el siglo XXI, artículos de lujo en un país que presume estar dentro de los 32 miembros de la OCDE, y sin embargo tenemos que asumir que en España a día de hoy hay gente que sabe que subir el termostato a más de 18 grados supone un tercio más el precio del kilovatio, y prefiere ponerse 2 jerseys y 3 pares de calcetines y llegar a marzo, y lo que me haya podido ahorrar, pues con eso voy pagando la guardería de los niños. Esos son los números. Vicente, son las 10 de la mañana, tenemos que cortar, termina la tertulia, pero contigo seguimos, inauguramos sección Economía Doméstica, Economía para Todos. Os invito a que sigáis con nosotros y vamos a seguir hablando de lo que duele, pero no porque duela, hay que desconocer. ¿Por qué pagamos lo que pagamos de luz? ¿Por qué pagamos lo que pagamos de agua? A partir de ahí,
No digo, ojo, que volvamos a las velas y que dejemos de beber agua, pero no cabe duda que al final, lo mismo me equivoco, Vicente, pero al final va a haber una moraleja. Ahorro. Sistema de ahorro, sistema de abstinencia. Es decir, lo mismo a lo mejor hay que estar en casa, como hasta hace no mucho pasaba, con un jersey y no en pantalón corto, por un lado. Por otro lado, eso de tener 4 televisiones en casa y las 4 puestas a la vez, pues lo mismo también hay que planteárselo. En definitiva, volver a sistemas, no digo de posguerra, pero sí de un país no tan desarrollado, y a partir de ahí asumir que todo lo que es ahorro, pues el ahorro, nos guste o no, Vicente, va a estar siempre de moda. Así es. Joaquín Serrano, mil gracias por estar con nosotros, ingeniero y secretario general de ARES, Asociación de Reservistas Españoles.